Hola Alejandro, buenas noches, ¿cómo has estado? Andrés, muy bien, muchas gracias. Muy contentos de iniciar esta segunda temporada pues, de Aldea Mundial, con muy buenos temas, excelentes invitados y bueno, con varias sorpresas para todos la comunidad Aldea Mundial y seguir trabajando para este proyecto y para llevar las noticias, los análisis de manera rigurosa sobre la política internacional, Andrés. Pues sí, estamos dando comienzo a nuestra segunda temporada. El año pasado comenzamos con los Facebook Live los días jueves. Este año lo estamos haciendo los días miércoles y vamos a mantenernos así como lo hicimos el año pasado, cada 15 días trayendo expertos, hablando sobre diferentes temas. Este año es Aldea Mundial. Tenemos muchas cosas preparadas para todos ustedes, para esta comunidad que viene creciendo poco a poco. Y pues nada, simplemente pues ya la gente comienza a conectarse. Alejo, cuéntanos un poco con qué vamos a comenzar este año. Bueno, este año, pues, digamos que el 2020 nos dio muchas sorpresas, ¿no? En todos los aspectos. La vida internacional sigue en transformación, digamos, una competencia entre gigantes, un tema económico también de crisis. Hemos visto también el levantamiento, el fortalecimiento de los populismos y, bueno, todas estas dinámicas, cambios y transformaciones de la vida internacional, pues llegan este 2021 y vamos a iniciar con un tema muy importante que es el presidente Joe Biden. Queremos hablar, explorar, analizar un poco sobre su presidencia ya como nuevo presidente de la Casa Blanca y vamos a mirar sus relaciones de política interna, su política internacional o política exterior y finalmente cuáles serán las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Entonces, es un buen tema para iniciar con dos magníficos invitados que ya les haremos la presentación. Claro que sí. Antes de comenzar y para dar paso a los invitados, recordemos que esta fue una de las promesas que hicimos el año pasado cuando hablamos previo a las elecciones de Estados Unidos, era ya poder sentarnos y mirar qué cambios hubo, cómo fue la transformación. Entonces, sin más, pues vamos a dar paso a los invitados. Comenzamos, digamos, dando la invitación a Laura Gil. Hola Laura, ¿cómo has estado? ¿Tienes que prender el Sí. micrófono? Ya. Ya, listo. Les estaba diciendo que estoy muy bien, que mil gracias por invitarme a este espacio. Los saludo a todos los que nos están viendo y a mi compañero, que ya les dirán quién es. Claro que sí. Alejo. Bueno, nuestro segundo invitado se llama Álvaro Forero Tascón. Él es abogado de la Universidad de los Andes. Él es columnista del Espectador y panelista de Blue Radio en las mañanas Blue. Y bueno, Álvaro, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar acá compartiendo en esta ocasión con Aldea Mundial. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a quienes nos oyen y a mi amiga Laura. Vale, muchísimas gracias. Alejo, pues sin más rodeos, pues comencemos a hablar de lo que nos convoca hoy. Bueno, pues vimos una campaña bastante apretada que estuvo caracterizada mucho por paparruchadas, como se dice en español, en inglés se conoce como los fake news, mentiras. Vimos ¿no? el tema del Capitolio, que hubo manifestantes que de manera violenta entraron a esta institución política y pues claramente hemos visto que está una sociedad completamente dividida. Y bueno, la pregunta que les quiero hacer en primera instancia, ¿cómo el presidente Biden debe de asumir este tipo de situaciones políticas internas? Una sociedad dividida, radicalizada y que claramente legalmente está armada, ¿no? Pueden iniciar como quieran, no importa. Bueno, yo creo que para entender el reto enorme que tiene Biden hay que ver primero dos hechos que están marcando mucho a los Estados Unidos. Dos cambios muy profundos y están en la cresta de la ola de ese cambio. Uno es que en menos de 10 años las mayorías blancas van a dejar de ser mayorías. Y eso tiene una relación directa con el tema electoral clarísima, porque hay una división de razas entre los dos partidos enorme. Trump y el Partido Republicano representa esos sectores blancos y desde Clinton en el 94, 92, los demócratas ampliaron esa coalición que tenían con los afroamericanos a latinos, asiáticos, americanos,
Y esa tendencia democrática va a crecer, está ganando y los republicanos están desesperados, usando todo tipo de estratagemas para tratar de frenar eso que los está volviendo una minoría, acudiendo inclusive al populismo autoritario de Trump. Y por el otro lado, Estados Unidos está al borde, también en menos de 10 años, de perder su condición de hegemón mundial. Está a punto de ser superado por China, o por lo menos igualado por China. Y Estados Unidos no conoce esa condición desde hace 70 años, que es el líder indiscutible del mundo. Y esas élites están muy preocupadas con eso. Entonces, Biden tiene que resolver internamente ese problema de manera que pueda asegurar las mayorías demócratas más allá de las próximas elecciones locales. Yo creo que oyendo el discurso de posesión de Biden, uno piensa que de pronto él tiene una visión un poco de que su rol político es un poco parecido al de Lincoln, que a él le corresponde derrotar a los racistas para reunificar el país. Y que hasta que eso no lo logre, pues no va a avanzar. Y por eso es que uno nota que Biden, que es un buen político, a diferencia de Trump, es un hombre que ha estado elección tras elección, está buscando, sobre todo, no perder las próximas elecciones locales y montando su administración sobre la base de fortalecer esa coalición mestiza, dándole verdadera importancia por primera vez para poder enfrentar la amenaza, porque Trump sí usa el tema racista contrario permanentemente. Y a nivel internacional, pues tiene que inventarse un nuevo proyecto estadounidense, que es difícil porque Estados Unidos ha perdido mucha fuerza, mucha respetabilidad. Esta pérdida de la carrera con China en la pandemia ha sido dramática para la credibilidad. Los partners europeos pues están contentos de que vuelva, pero la verdad es que está volviendo un país distinto, que ya, y al final los imperios necesitan ser temidos y necesitan ser respetados. Y en ambos temas, temor y respeto, Estados Unidos ha flanqueado duro últimamente. Y Biden tiene un proyecto, pues el proyecto tradicional. Él es el institucionalista en lo interno y el multilateralista y de coalición occidental en lo internacional. Pero vamos a ver si logra alinear los socios internacionalmente, porque pues al final no es tan fácil, porque realmente no hay un proyecto más allá del tema de cambio climático. Y el tema central es cómo frenar a China. Ya termino, que se me alargó esta introducción, pero después de 30 años de crecimiento de China en la globalización, Estados Unidos tiene que asumir una posición: o va a tratar de detener a China, parece que eso es imposible, ni Trump abandonó la idea muy rápido. Si va a tratar de contener a China, la pregunta es cómo, y si va a tener aliados. No se sabe si todos los europeos están dispuestos a eso, o si va a seguir dejando que China pase derecho como un ciclista al que se despega el pelotón y pasa el puntero. Entonces, los retos son muy grandes, son realmente históricos, no dependen de la coyuntura inmediata, y las aguas debajo del puente en la política interna son tumultuosas, y a nivel internacional también estamos frente a una nueva era, así como a Bush padre y a Clinton les tocó una era sin la Unión Soviética. A Biden le toca una era con China y nadie tiene muy claro qué van a hacer. Sí, Álvaro y Laura,
En definitiva, Álvaro decía algo muy interesante y es el enfoque, o por lo menos en estos primeros meses y días de la presidencia de Biden, es un enfoque muy fuerte al tema interno. Más que vemos a la política externa, hemos visto un enfoque muy fuerte en torno, digamos, está marcado por la pandemia en general, pero en las dinámicas de cómo ha tratado la pandemia, la ayuda externa, la ayuda, digamos, la ayuda económica a las personas, el tema de migración, sobre todo, digamos, como política interna, ha sido como lo más fuerte que se ha planteado más allá de algunas cosas internacionales. Podemos decir, Laura, para darte la palabra, va a haber un enfoque mucho más interno para lograr solventar toda esta situación que dejó Trump en su gobierno pasado. No, yo creo que vamos a ver que el proyecto de Biden es un proyecto de salvataje de la democracia que se enlaza con un proyecto internacional un poco nostálgico de recuperación del sistema del orden internacional liberal y que las cosas van entrelazadas. Evidentemente, lo recibió una pandemia y le ha tocado digamos, dedicarse a eso en un escenario de un triunfo muy débil. Yo creo que lo que tenemos que entender aquí es que es muy débil. Es verdad que sacó 8 millones más en votos populares, pero si miran los 3 estados que marcaron la diferencia para darle el triunfo, fueron apenas 40,000 votos. O sea, el sistema de colegio electoral, el régimen de colegio electoral ha mostrado todas sus limitaciones, pero son 40,000 votos de diferencia. Entonces, esa frágil mayoría que se ve, digamos, que le dio el triunfo, se reflejó en el triunfo en Senado, donde la mayoría la da el voto de la vicepresidente. Y la vicepresidente, o sea, si esto hubiese sido un triunfo contundente, uno no debería estar pensando que la vicepresidente va a estar en el Senado todo el tiempo poniendo el voto de la diferencia. Ustedes saben que en Estados Unidos se renuevan las cámaras a mitad de periodo y va a un cambio paulatino y el peligro es, se enferma Patrick Leahy, por ejemplo, y toca ir a una elección y se puede perder fácilmente la mayoría demócrata en Senado. Entonces, ese es el escenario en el que está tratando Biden de salvar la democracia. Un escenario donde tiene a 70% de los republicanos creyendo que ganó con fraude. O sea, las encuestas muestran que dentro del voto republicano se impuso la narrativa del fraude. Entonces, es muy difícil salvar la democracia y, por ende, ser el representante de un orden liberal a nivel internacional cuando uno tiene esos desafíos democráticos tan importantes adentro. ¿Qué me parece, digamos, que está pasando en Estados Unidos? Estados Unidos está pagando décadas de procrastinación de una reforma electoral. O sea, el sistema tal como está planteado hoy en día, la conformación de las jurisdicciones para la votación favorece a los republicanos. Tienen un peso muy por encima de lo que realmente significan electoralmente, en peso electoral, de voto a voto. Si ese problema no se arregla de una forma u otra, vamos a seguir con esta oposición que es desleal a la democracia. El problema no es la polarización, el problema es la deslealtad a la democracia, lo que vimos el 6 de enero. Entonces, yo no creo que Biden haya hecho poco hasta ahora en temas internacionales, en el plano internacional. Creo que se atan bien lo doméstico con lo interno. Creo que están bien articulados, pero bien articulados con una nostalgia de más de lo mismo. O sea, cuando uno ve a Biden que ya bombardeó posiciones en Siria, cuando uno ve a un Biden obviamente recuperando sus alianzas con los países de la OTAN que tanto
unas relaciones que tanto dañó, ni tampoco puedo decir la palabra dañó, porque realmente los países europeos fueron lo suficientemente pacientes e inteligentes para no dejar que esas relaciones se dañaran todavía más. Pero cuando uno ve lo que está haciendo Biden, uno siente que hay una nostalgia de una recuperación de un mundo que uno siente que ya se fue, que ya no es, que con el mismo discurso que de Obama va a ser muy, muy difícil recuperarlo. Yo realmente, Álvaro planteó el tema del cambio climático y a mí lo único que me parece un poco disruptivo, no del todo, pero un poco disruptivo, es en cambio climático. Ahí sí lo veo haciendo apuestas que no se habían hecho antes, pero la verdad es que en el resto estamos viendo un hombre que casi nos devuelve a un pasado que era mucho mejor que lo que nos dio Trump, pero que quizás no esté a la altura para los desafíos que tiene que enfrentar hoy en día Estados Unidos. Sí, digamos que han abordado diferentes temas que me parecen bastante interesantes y es que en efecto, pues digamos, ya vamos a profundizar un poco en política internacional, que ustedes ya lo mencionaban, lo de Siria, hemos visto algunos intentos de negociación con Irán, pero que eso no ha salido como con mucho éxito, pero en términos de política doméstica, digamos que muchos analistas plantean que hoy Estados Unidos sufre una crisis democrática, ¿no? Es decir, lo que decíamos actualmente del Partido Republicano, lo que pasó en el Capitolio, pues eso fue históricamente un hecho que no se había visto en Estados Unidos, porque siempre se ha caracterizado porque sus instituciones políticas eran sólidas, democráticas, y en ese sentido veremos en Estados Unidos una situación política tú le decías un poco no de polarización, sino de deslealtad, en términos de que Trump siga jugando un papel relevante en la política nacional. O sea, va a seguir, porque lo que dice es cierto, o sea, Trump tuvo una muy buena votación. Los republicanos tienen unas crisis, digamos, unas contradicciones propiamente del partido republicano y no existe otro líder fuerte como él. ¿Jugará un papel protagónico Trump durante estos 4 años de Biden o por el contrario, por todos sus escándalos y problemas, se retirará de la política? Pues Trump se adueñó del Partido Republicano. La verdad es que esto no es tan nuevo. El Partido Republicano viene radicalizado, se volvió extremista desde hace rato, básicamente desde el 94, ese Contract with America de Newt Gingrich, que era de Georgia, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Empezó a radicalizar hacia un populismo de derecha. Las cosas después del Tea Party fue populismo económico total y desembocaron en Trump. Por lo que decíamos ahora, no tienen los vientos demográficos que les funcionen. Entonces han venido haciendo una especie de volteretas electorales, el gerrymandering y todo ese tipo de cosas, usando el colegio electoral que les da ventajas para compensar su falta de mayorías poblacionales, pero eso se está agotando y cuando ya esa coalición mestiza que armó Clinton llevó a un negro al gobierno, pues ya estallaron y recurrieron al extremismo del populismo. Y lo que se están empezando a dar cuenta es que ese populismo es un virus que no tiene vacuna. Una vez eso entra dentro del sistema, no sale. Ellos creían inicialmente que era un populismo light, que era un populismo en la tradición del populismo norteamericano, que la tiene. Hace 2 siglos tuvo un partido populista y ha tenido varios candidatos populistas, pero no se dieron cuenta que este es un populismo más al estilo latinoamericano, más burdo y sobre todo más autoritario, dispuesto a usar la violencia para quedarse en el poder, a diferencia de Goldwater y otros extremistas republicanos, y que por vía del populismo cooptan y se quedan con un partido. Entonces el partido está totalmente secuestrado. Y el gran problema es que, como decía Laura, hay elecciones en 2 años. Es muy común que los demócratas pierdan
las mayorías pierdan las elecciones a los 2 años. Le pasó a Clinton, le pasó a Obama. Si esto llega a pasar y Trump hábilmente logra mostrar que es sobre su plataforma, pues no solamente se habrá terminado de adueñar del partido, sino que mostraría un triunfo que lo dispara para la elección presidencial y desplaza al establecimiento republicano. Lo grave es que ese establecimiento republicano, que no es solamente los políticos tradicionales, sino los sectores económicos de derecha, están preocupados porque ya vieron que la cosa, lo del Capitolio es solamente un anuncio y va a haber violencia. Eso no se va a ir. El director del FBI decía antes de ayer, aquí en Estados Unidos hay unos focos de terrorismo doméstico que van a continuar. Y Trump nunca los ha condenado y usará eso cuantas veces sea necesario. Entonces, ese país está en esa situación. Por eso Biden por eso decía la analogía con Lincoln, tiene que derrotar a los racistas. Los tiene que derrotar en 2 años. Y la única manera de derrotarlo es con alta votación mestiza, llamémosle. Hillary perdió porque los afroamericanos no salieron a votar números suficientes. Está totalmente probado que si los afroamericanos hubieran votado en las cantidades que votaron por Obama, Hillary hubiera ganado. O sea que la reacción blanca con Trump terminó cobrándole a Clinton en su esposa la coalición que armó. Y Biden lo tiene claro, entonces tiene que hacer unas políticas y tiene que lograr. El gran problema ahora son los latinos. En esta elección Trump logró desmontar el tema de que los latinos estaban yendo totalmente con el Partido Demócrata. Y lo que pasó en Florida es muy diciente, lo de Miami es muy importante, por eso aquí creen que allá no se dieron cuenta de la interferencia colombiana. Eso les llegó al alma. Si lo de Miami, si Trump no hubiera reducido en 400,000 votos la diferencia demócrata en Miami con latinos, y no fueron los cubanos, porque los cubanos siempre votan republicano, pues no habría ganado Florida. Y si no hubiera ganado Florida, habría perdido esa noche y no habría podido montar toda esta farsa del robo. Entonces, Biden lo tiene claro. Y eso al final, ¿qué quiere decir? Que estamos en una pelea política basada en razas. Los blancos contra una coalición de mezclados. Los latinos, por ejemplo, no se quieren asimilar mucho con los afroamericanos, sobre todo aquellos que le ha ido bien, entonces están migrando un poco hacia los republicanos, pero en el fondo de esa pelea racista lo que hay es una pelea por la supervivencia de la democracia, porque es que cuando los países juegan, como Colombia, con el populismo, pues arriesgan. Uribe casi se queda en el poder. Trump trató de quedarse en el poder. Y así es el populismo autoritario de corte caudillista latinoamericano. Y además no basta que desaparezca Trump, ¿no? Acuérdense, Perón puso a la novia, a la esposa cabaretera, Kirchner a su esposa, Fujimori a su hija. Esos fenómenos de populismo debilitan mucho la democracia, al punto que ciudadanos educados, sensatos, llegan a creer, como decía Laura, el 70% del Partido Republicano cree que hubo fraude en la elección. De ese Partido Republicano se dice que más o menos, un poco menos de la mitad son los extremistas trumpistas, pero pues están creciendo. Entonces, en conclusión, el nombre del juego se llama las elecciones de Congreso dentro de 2 años. Si Biden pierde esas mayorías ahí, será un presidente irrelevante, porque no va a poder hacer reformas. El sector más radical demócrata ya no aguanta lo que aguantó con Obama, de unas políticas muy moderadas, está exigiendo mayores reformas.
y además Trump se tomaría el escenario político y el protagonismo si llega a ganar el Partido Republicano con sus alfiles en 2 años. Entonces lo grave es que la pelea sigue. Así como Trump, así como Santos no se pudo dedicar a la paz tranquilo porque la política interna mantenía incendiada su proyecto político, pues un poco le pasa a Biden que gobernar con Trump. Trump apenas empezó y se va a seguir moviendo y le va a bloquear cosas y le va a hacer una posición muy fuerte. Entonces, Biden, ya terminó, necesita primero mostrar unos éxitos grandes. Primero, ese paquete económico, si no lo logra sacar, parece que no va a sacar el aumento del salario mínimo, que sería la gran apuesta, el gran logro. Y entonces no se ven muchas cosas concretas que pueda lograr con esas mayorías tan endebles que tiene. No tiene ni el temperamento ni la fuerza para ir a frenar el filibuster. Eso es lo que cambiaría a fondo la política norteamericana. Entonces, Trump sigue siendo muy relevante, no solamente en su capacidad de saboteo, sino en su posibilidad de volver al poder. Sí, Álvaro. Una cosita, o sea, es mirar, digamos, la situación interna de Estados Unidos. Uno podría mirar que al interior hay uno de los partidos tradicionales, hay unos conflictos que tienen mucho papel en juego en los próximos 2 años. Estamos hablando de que en el Partido Republicano el trumpismo ha sido muy fuerte. De hecho, digamos, si uno ve hace 3 días, pues la primera aparición pública de Trump sobre los primer mes de campaña de gobierno Biden fue muy publicitada, estuvo muy fuerte. Pero en el interior del Partido Demócrata, que es algo más o menos que lo que tú decías, Álvaro, esta nueva ola de nuevos liderazgos que están mucho más ligados no al institucionalismo, sino mucho más a la corriente de Bernie Sanders, o que estaban con Sanders en su comienzo, comienzan a tener mayor fuerza. El mismo hecho, digamos, del posicionamiento de Kamala Harris como vicepresidenta tiene unos efectos en eso, y tiene un juego que de la política interna en las maniobras que puede hacer Biden del gobierno, de definir cuál va a ser el futuro en el corto plazo de ambos partidos. Entonces yo quiero, Laura, que nos digas un poquito qué piensas de este panorama. Es mucho más el juego muy planteado, como dice Álvaro, del juego de la raza, de la situación, de la apuesta que tuvieron los republicanos, o hay otros elementos que juegan al interior de los dos partidos hacia futuro. Mire, incluso yo diría que hasta Trump, el sistema de partido funciona en el sentido en que internamente los extremos se iban moderando con la fuerza de las mayorías dentro del partido, incluso con fenómenos como el del Tea Party. O sea, esto no es reciente, esto es una cosa que se ha venido construyendo. Bajo Reagan empezó con el moral majority, el appeal que hicieron los republicanos a los grupos evangélicos, y que comenzó esta campaña para ocupar la rama judicial. Pero dentro de todo, adentro de los partidos acomodaban estas fuerzas e iban tratándola de moderar. Los mismos partidos, la misma estructura interna. Trump reventó eso. Y lo que hay ahora es una pelea de que creo yo que si la pierden las fuerzas demócratas, la democracia, tal como la conocemos en Estados Unidos, naufragará. Porque lo que hemos visto en estos últimos meses es que, a pesar de que Trump les hizo perder, o sea, no de manera muy contundente, pero perdió al fin y al cabo, les hizo perder las 2 cámaras del Congreso, les hizo perder la presidencia, pues a pesar de todo, el partido sigue al lado de él. O sea, las personas que han hablado a favor del impeachment han sido puestas
en procesos disciplinarios dentro de sus propios partidos, han sido llamadas a dar cuenta y han sido fuertemente criticadas en los partidos republicanos estatales, por las autoridades estatales de los partidos. Entonces, eso da una señal de que Trump seguramente va a ganar esta pelea, porque aparte quienes la están dando a favor de hoy defender la democracia fueron los mismos que permanecieron callados durante 4 años. O sea, es mejor que Mitch McConnell esté de este lado ahora que a que nunca haya pasado de este lado, pero francamente da un poco de risa cuando uno ve que su señora fue durante 4 años secretaria de Trump, de que McConnell siempre le acolitó todas sus barbaridades y ahora resulta que Mitch McConnell es la figura más demócrata dentro del Partido Republicano. Bueno, todo eso para decirte, cuando tú me estabas me preguntando qué es lo que está pasando a nivel interno, es que yo veo que Biden va a poder controlar su Partido Demócrata durante un tiempo. Sí, si los demócratas ven que hay respuestas del Partido Republicano, si ven que el Partido Republicano se sigue radicalizando, yo creo que no va a poder mantener Biden la disciplina dentro de su propio partido. Y ahí sí, pues muy posible que terminemos viendo un Congreso paralizado. Es muy bonito escuchar a Biden hablar de un discurso bipartidista, pero lo difícil obviamente es ponerlo en la práctica. Y no está muy claro con quién va a poder poner en la práctica eso. Dicho esto, solo les quiero decir una cosa. Biden también da sorpresas, ¿no? Porque en el tema del paquete económico, sí está dispuesto a pelearlo de una forma, porque creo que él entiende que se juega ahí el primer año de su gobierno, de una forma mucho más confrontacional de lo que él venía planteando como estrategia. Yo la verdad es que soy muy, muy pesimista sobre las instituciones americanas capaces de resistir un embate continuo como el de un partido republicano que siga en manos de Trump. Y la razón por la cual creo además que vamos a seguir viendo a Trump, y esto obviamente es puro, digamos, futurismo, pero yo les digo esto. Este señor va a pasar toda su vida defendiéndose de iniciativas judiciales. Y para defenderse de iniciativas judiciales no puede quedarse callado. O sea, parte de la estrategia es justamente subir el tono y seguir cementando el discurso de que esto es una persecución judicial porque los demócratas quieren callar a los republicanos y que esto es puramente persecución. O sea, ustedes no son ajenos a este discurso. Yo creo que vamos a ver, a medida que se acumulen las demandas judiciales, vamos a escuchar a Trump más y más radicalizado. Claro. Bueno, yo antes... Sobre ese punto... Sí, claro, Álvaro, por favor. Un apunte. La pregunta que se hace siempre la historia es ¿cuándo terminan las democracias? Y siempre terminan por la misma razón. Cuando un partido, generalmente inducidos por un líder, termina alejándose de la democracia, perdiendo fe en las instituciones, básicamente porque siente que dentro de las instituciones no puede ganar. Eso ha pasado 1 y 1000 veces, está probado. Los republicanos están radicalizados porque sienten que el sistema no les permite ganar. Entonces están desde hace rato dispuestos a pasar la reja, a romper las reglas para poder ganar. Y ya se quedaron en esa lógica y ya pues incurrieron en el mayor de los extremos, que es Trump, y aún así perdieron. O sea que lo que va a hacer Trump todo el tiempo es decir, es que me faltó mayor radicalismo. Yo me he debido quedar a la fuerza, porque aquí lo que hay es una coalición de socialistas que van a voltear las instituciones y va a debilitar los sectores más tradicionales del partido.
Entonces, cuando una sociedad arranca por ese camino, pues es muy difícil frenarla. Casos como el colombiano con instituciones más fuertes, pues la Corte fue capaz de frenar un intento de un presidente de quedarse en el poder. Aquí en Estados Unidos fue las elecciones, pero la política sigue pegada a ese sector populista y en el caso de Colombia volvió al poder y estamos en la semana donde estamos viendo buena parte de lo que sucede, ¿no? Es que estamos en terreno nuevo. Judicial. Yo creo que estamos en terreno nuevo en este sentido. En el 2016, cuando ustedes saben toda la campaña de desinformación de Trump, la campaña de que Obama no era americano, de que, o sea, la cantidad de mentiras que divulgó Trump durante la campaña electoral. Si uno mira los estudios que hicieron las facultades de comunicación social después de las elecciones, o sea, básicamente casi toda digamos, los estudios de desinformación data de las elecciones de 2016, porque es una cosa relativamente nueva. Lo que es más sorprendente es que a la gente, cuando le explican que, por ejemplo, Trump sí estaba mintiendo en esto y en esto y en esto, que en efecto él estaba mintiendo con lo del certificado de nacimiento de Obama, ¿no? La gente entiende que es una mentira, pero no le importa, la sigue reproduciendo y no le afecta la opinión que tiene del que la divulga. Entonces, tú tenías toda esa cantidad de gente que respondía a las encuestas diciendo, no, yo sé que están diciendo mentiras, pero no me importa, ese es el que me gusta. Y eso se refiere un poco a Álvaro, no es solo el líder cuando abandona, es la gente que lo siga, que dejó de creer en lo que son las premisas básicas en las que creemos nosotros, ¿no? En términos de los pilares de la democracia. Y como decía Álvaro, una vez se va por ese camino, nadie tiene la fórmula muy clara de cómo devolverse. Creo que en este momento Biden tiene que dedicarse al tema económico y a mostrar resultados en la pandemia. Anunció ayer que ya consiguió el número de vacunas para la totalidad de los adultos de Estados Unidos para mayo, que ya tendrá absolutamente todo. Ha logrado éxitos que parecen, digamos, que no pueden ser no valorados, como por ejemplo lograr que Merck haga vacunas para Pfizer, ese tipo de cosas que es la especialidad de Biden, ¿saben? Esa negociación chiquita que aprendió después de tantas décadas en el Senado, le está resultando. Y yo creo que si muestra resultados, digamos, en términos de la pandemia y económicos, puede llegar bien a las elecciones de mitad de periodo. Pero eso no resuelve los problemas de fondo que reflejó Trump, porque Trump es a la vez un síntoma de un problema que venía de antaño, que es no solo la transformación demográfica de Estados Unidos, como lo planteaba Álvaro, sino también algo que nadie ha sabido resolver, que es cómo se ayuda a esos bolsillos de población que han quedado atrás en la globalización económica. O sea, cómo tú ayudas a todas esas, a esos desempleados que han sido víctimas de las aperturas económicas, ¿no? Entonces, tampoco nadie tiene una fórmula muy clara sobre cómo hacer eso. Entonces, Trump es un poco el síntoma, pero también profundizó, es también la causa, porque profundizó lo que ya estaba ahí. Entonces, digamos, no hay razones todavía para ser muy optimistas. O sea, hay razones para suspirar y estar un poco aliviados de que ganó Biden, pero no hay razones para ser optimistas del todo. Hay dos retos de fondo, siguiendo en esa línea de Biden. Uno, restaurar la verdad, que cuando se pierde políticamente en una sociedad es muy difícil de recuperar. Uno, a los populistas siempre se les ve como chistosos,
no se toman en serio porque son esos unos mentirosos. La gente dice cómo van a poder. Y es que la mentira es un arma poderosísima. Cuando se logra, lo que logra la mentira es eliminar o poner en duda la verdad. Cuando eso sucede, ya no hay blanco y negro, sino simplemente hay opiniones. Entonces todo cabe y se legitiman. Por eso los populistas son deslegitimadores de las instituciones. Y la primera institución que tienen que vencer es la de la verdad y la de la justicia. Y el otro gran reto, la bobadita que tiene Biden, es lo que planteaba Laura. Lo que se ha acumulado en estos 40 años de neoliberalismo reaganiano ha sido una desigualdad profundísima, que ha generado una cantidad de cosas, que increíblemente Trump ganó en los mismos estados donde había ganado Bernie Sanders, ¿no? A esos sectores golpeados económicamente. Y tomar medidas contra la desigualdad, pues es duro porque Estados Unidos lleva 40 años convenciendo a la clase media de que eso no se puede. Entonces, si no avanza hacia donde está Bernie Sanders, no va a resolver problemas de fondo. Pero si lo hace, políticamente potencia la oposición de Trump. Entonces, es muy difícil. Claro, bueno, aquí ya terminando un poco como de política doméstica, que igual tiene mucha conexión con la política internacional, por lo que hemos mencionado. Un breve como de pausa, como de agradecimiento pues a Laura, a Álvaro por acompañarnos, también a todas las personas que en este momento nos están viendo en vivo por Facebook. Ya he visto algunas preguntas de algunas personas que ya las tenemos aquí anotadas para hacérselas al finalizar pues del panel y agradecerle a todos ustedes por estar nuevamente conectados acá con Aldea Mundial. Haciendo como esta breve anotación, si bien es cierto que lo que decía Álvaro, hay dos elementos claros dentro de todo hegemón, donde todo imperio, ¿no? Que tiene que tener respeto y temor también a nivel internacional, pero también otros factores que son relevantes es que si el hegemón no tiene una política interna sólida, pacificada o tranquila, no puede tampoco actuar a nivel internacional, ¿no? Digamos que eso también se le convierte en una dificultad. Bajo el mandato de Trump vimos cómo la administración republicana coqueteó un poco con Putin. Muchos decían que eso era como la estrategia de Kissinger, pero al revés, ¿no? Sacarle a China a Rusia, lo que hizo Kissinger fue sacarle a China a los soviéticos. En ese sentido, muchos hablan de una transición, ¿no? ¿Será pacífica? ¿Será violenta? Algunos teóricos mencionan que las transiciones pacíficas son cuando los países comparten valores, identidad, idioma, entre otros aspectos. China y Estados Unidos poco comparten en términos de estos valores, de costumbres, y bueno, y en ese sentido vemos en un panorama donde China sigue creciendo. A 2030 se considera que pase por completo económicamente a los Estados Unidos. Militarmente, claramente Estados Unidos sigue siendo el líder, pero ¿cómo Biden podrá tratar a China? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Tendrá una separación de Rusia de China? ¿Va a trabajar de manera mancomunada con China o le va a plantear una estrategia un poco más hostil, un poco más fuerte hacia China, o va a recobrar sus alianzas también, ¿no? Como lo hemos mencionado. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Mire, yo creo que Biden va a haber más continuidad que ruptura en términos de China con Trump. ¿Por qué? Porque en el 92, cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, Bill Clinton nos decía, la manera de traer a China, de endulzarlo para que se acerque más a lo que somos nosotros, es que China crezca y a través del comercio, el comercio va a liberalizar el régimen político. Pues resulta que estamos en 2020, China sigue creciendo, China, su comercio con el mundo occidental continúa creciendo, pero el régimen no se ha liberalizado. O sea, lo que se ha liberalizado es el régimen económico, no el régimen político.
Entonces, esa visión que teníamos los liberales, los internacionalistas liberales, no dio fruto. Entonces, si la política del enticement, del incentivo, del diálogo no funcionó, queda la de la confrontación. Graham Allison sacó un libro, ustedes saben, el profesor de Harvard sacó un libro que se llama Destined for War. Y básicamente lo que argumenta ahí es que la guerra entre China y Estados Unidos es inevitable. Él lo que plantea no es para hoy, no es para mañana, pero eventualmente es inevitable porque no hay salida. Están atrapados en esta dialéctica de regímenes opuestos y no hay salida más que la guerra. Una posición, digamos, interesante para leer, pero bueno, no muy cercana para lo que estamos viendo ahora. Lo que sí yo veo ahora es que va a haber sanciones, va a haber confrontación, va a haber un diálogo muy, muy duro con China, va a haber un endurecimiento grande con China, que se asemeja un poco, por razones diferentes, a lo que planteaba Donald Trump. Tengan claro una cosa, y yo les quiero decir a todos los que, digamos, nos están viendo. China no es un poder benévolo. China busca la hegemonía mundial. China está montada en una campaña de desinformación mucho más apuntalada a ciertos objetivos, no tan amplia como la rusa, pero igual de dañina. Y China está peleando por América Latina y África con Estados Unidos. Entonces, no estamos ante un poder benévolo, estamos ante un poder con el cual tenemos que ser muy hábiles como lo manejamos como latinoamericanos, no dejarnos meter en una pelea de poderes hegemónicos, pero no es un poder benévolo. Y la pandemia, lo que ha sucedido con la pandemia, pinta, digamos, mal en este sentido. Las vacunas, digamos, occidentales, se han reservado para Estados Unidos y para África. Por eso es que ustedes ven que aquí llegan 50.000 de Pfizer, 100.000 de Pfizer, 50.000 allá, 8.000. A Ecuador primero llegaron, yo qué sé, creo que fueron 8.000 vacunas. O sea, como que mandan unas dosis como para calmar los ánimos, pero realmente el grueso, o sea, Pfizer está produciendo 19 millones de vacunas al mes. No tiene la capacidad para proveer de 2 dosis al mundo entero. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los chinos habían tenido, digamos, tienen 3 tipos de vacuna y han ocupado un espacio que las compañías americanas no han podido ocupar. O sea, los países que se demoraron en negociar están todos recibiendo un grueso de vacunas chinas. Esa presencia de vacunas chinas, es decir, cuando terminemos todos en América Latina, en la gran mayoría vacunados por biológicos chinos, eso va a tener un impacto político muy, muy importante. Solo les quería decir eso porque me parece que es algo en lo que China le está ganando la mano a Estados Unidos por razones que se le escapan obviamente a la Casa Blanca, pero que van a tener un impacto político importante. Sí, lo que yo iba a decir empata con lo que plantea Laura. Creíamos que la competencia iba a ser en el terreno económico y en el terreno militar, geopolítico. En el terreno económico no sabíamos, creíamos que iba a ser de la manera tradicional y no creíamos que China iba a ganar en su propio juego a Estados Unidos, que es el tema tecnológico. ¿Quién iba a pensar que China iba a adelantar a Estados Unidos en el tema tecnológico? Y parece que en inteligencia artificial, que es el futuro inmediato de los próximos años, la delantera china es muy grande y ahí es donde está la competencia. Entonces, en ultratecnología, y ustedes saben lo que es inteligencia artificial, pues eso lo cubre
todo de la vida de los seres humanos. Y en términos del concepto ese del poder del Estado, el hermano que mira, pues es... El gran hermano. El gran hermano es indudable. A nivel geopolítico, se pensaba que China se iba a demorar más, porque tuvo la inteligencia de no mostrar demasiada ambición militar hace unos años. Ya empieza a mostrarlo, entonces lo que está pasando es que se anticipó la cosa. Muy pronto, y la pandemia lo está cambiando todo, y nadie es más consciente de ese cambio que los chinos. Entonces los movimientos estratégicos, militares, en Oriente van a cambiar. Si China empieza a presionar e inclusive llega a avanzar sobre Taiwán, pues se rompe todo el régimen internacional de los últimos 70 años. ¿Y quién lo va a frenar? ¿Estados Unidos va a ir a la guerra después de perder todas las guerras? Entonces no sabemos cuándo va a suceder eso. Pero a lo que decía que enlazaba con lo que decía Laura, es que lo que menos nos imaginamos, y ella introdujo muy bien la idea de Clinton al permitir la entrada de China a la OMC, Organización Mundial del Comercio, es que dábamos por sentado que China se iba a debilitar, el régimen se iba a liberalizar, y nunca pensamos que el régimen político iba a competir de igual a igual e iba a ganar la pelea como la está ganando en este momento. El modelo de capitalismo centralizado, de capitalismo de Estado de China, pues ganó la pelea de la pandemia. Y esto no ha terminado, y esto va a tener unas consecuencias enormes. ¿Cuántos cientos de billones perdió Estados Unidos y Europa en esto que no perdió China? Y sobre todo perdió lo más importante Estados Unidos. El mundo occidental perdió lo que llamaba Reagan la ciudad en la loma, que brilla. Los que admiramos tanto la democracia norteamericana, vimos llegar a los niveles más tropicales con Trump, con el 6 de diciembre, de enero. Y lo que se está viendo es que el modelo chino es más eficiente y la contraparte no es tan ejemplar. Y que si los Estados Unidos están de alguna manera copiando un modelo autoritario, y si el hombre más importante de la política, que ha sido Trump, respeta solo a los dictadores, y las clases pudientes de Occidente, de América Latina, clarísimo, lo que creen es un modelo, prefieren un modelo como el chino, porque es capitalismo con autoritarismo, que es lo que les gusta a la derecha extrema del mundo. O sea que está ganando el modelo China no en la mente de los castrochavistas o la gente de izquierda del mundo, lo está ganando en la mente de los sectores de derecha, que están viendo en el uso, la combinación de autoritarismo con capitalismo, el modelo ideal. Porque durante 60 años vivimos en un mundo donde se nos decía que la vacuna contra el totalitarismo comunista era la democracia. Entonces, yo creo que la historia va a decir que así como Estados Unidos ganó la carrera espacial, China ganó la carrera de la pandemia y todo cambió después de esto. China va a iniciar el año 22, digamos, sintiéndose mucho más poderosa, mucho más segura, mucho más respetada, mucho más temida. Pregúntense ustedes mismos qué piensan hoy de China comparado a lo que pensaban hace unos meses. ¿Qué tanto respeto y temor mayor le tienen? Y el factor de las vacunas es importante, como lo dice Laura. Chile, lo que pasa, antes que una decisión médica, tomó una decisión
diplomática y de nexos, o los nexos que tiene con China desde hace muchos años, económicos. Y lo que pasó es que, miren el caso colombiano, el gobierno Duque ni siquiera hablaba con los rusos y los chinos. En esa época estaba en el poder Trump, era impensable que Duque se atreviera a traer vacunas chinas. Hoy, el único presidente que le pasó al teléfono y le contestó que en 2 semanas le mandaba 2 millones fueron los chinos, y eso salva a Duque, que es el aliado más cercano a Estados Unidos. Toda América Latina está invadida de vacunas chinas. Yo hacía el chiste hace unos meses entre mis colegas de Blue Radio y todos me decían que no. Decía, todos vamos a terminar con la vacuna china, y todo el mundo me decía, no, yo no me pongo la china. Y además, si uno se pone la china, es porque cree en la calidad del producto chino y se acaba el cuento de la calidad china. Entonces estamos en medio de un cambio brutal, donde los chinos están ganando todo. Y a Estados Unidos le tocó enfrentar, y al mundo le tocó enfrentar semejante reto del poder emergente sin liderazgos. La Merkel tal vez lo mejor, pero con Estados Unidos de vacaciones en liderazgo, y al contrario, copiando, mal copiado, el modelo autoritario. Entonces, todo cambió en 10 años. Creíamos que China solo producía carros malos y se iba a demorar 20 años en llegar a producir carros buenos, y ya adelanta en materia tecnológica y en materia de modelo político. Y vamos a ver si es capaz de innovar en modelo geopolítico en Asia y logra seducir a los países asiáticos. Ahí pues está Japón, que es el gran freno, pero de pronto China no recorre el camino tradicional de invadir Taiwán y llevar a Estados Unidos al borde de una guerra, sino que es más sofisticado. En América Latina, por ejemplo, está siendo sofisticado, y Estados Unidos está dejando que todo pase. África hace rato. Y lo otro, ya termino, es que lo que no esperábamos y lo que tiene que atajar Biden, y no creo que lo logre del todo, es que Europa ya no está dispuesto a aliarse totalmente con Estados Unidos en contra de China, porque necesita, así como con Rusia, es distinto Estados Unidos frente a Rusia que los europeos, ¿no? Los alemanes reciben todo el gas de Rusia, tienen que manejar las cosas distintas. Parece ser que Europa también va a tener un comportamiento más desalineado con China. Y si China logra, despacio, dividir a Occidente, pues ya ganó. Sí, yo solo quería agregar, para darle la palabra a Laura, que quería como agregar algo. También hay que agregarle a esto que en diciembre la Unión Europea aprobó un cierto dinero de China, ¿no? Que se ha vuelto un poco más dependiente del dinero de chino como igual África o América Latina. Laura, creo que querías agregar algo en relación con lo que está hablando Álvaro. No, yo quería decir que el tema de las vacunas, el hecho de que estemos recibiendo, o sea, que el grueso de las vacunas llegue de China, para mí representa una mala lectura en política exterior. O sea, esto tenía que haberse hecho antes. O sea, el hecho de que hoy en día Chile lleve 2,5 millones de vacunados y Colombia 130,000, pues la última vez que vi eran 130,000, creo que no debe estar mucho más que eso hoy. Para mí significa, digamos, no hay razón por la cual Chile pueda tener 2,5 millones y Colombia esté en 130,000. O sea, no hay razón para eso. Y me parece que fue una mala decisión de política exterior, que no supieron leer, que no había manera de que les pudieran dar las vacunas con los aliados políticos, que había que ir a otro lado, que no supieron leer que el COVAX no iba a ser la apuesta principal de los países más ricos donde poner su plata y ayudar a los demás. A mí eso me pareció, francamente, un fracaso de la política exterior colombiana, más que otra cosa. Y cuando Álvaro habla del chiste, yo lo único que digo es, si los chinos pusieron
hombres en el espacio, no veo por qué no van a hacer una vacuna. O sea, y creo que esta vacuna va a ser un camino a abrirle una cantidad de espacios aquí en América Latina que no tenían abierto. Es decir, los chinos hicieron lobby para que los países les recibieran esta vacuna, no porque necesitaran vender la plata, sino porque necesitaban el golpe político de que todos nos vacunáramos con vacunas chinas. Yo creo que en términos, Taiwán es la gran pregunta con China, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando Hong Kong se devuelve a China, el argumento era 2 sistemas, un solo país. Bueno, eso también se destruyó. O sea, lo que quedó probado es que es un sistema, el que queremos nosotros, un país. O sea, entonces los taiwaneses están viendo eso. Los taiwaneses están viendo que no hay manera de entrar de manera pacífica a una reunificación con China, y el único camino que le quedaría a China es apostarle a una toma militar con la convicción de que Estados Unidos no haría nada, o asumiendo el costo de la confrontación con Estados Unidos. Pero eso era impensable hace 10 años. Hoy en día, Graham Allison tiene algo de razón. O sea, no dejó de ser impensable. Sí, no. Simplemente mencionar varias cosas. O sea, sin duda, la política internacional de Estados Unidos coloca la realidad mundial en torno a China y a sus aliados, y cómo ha surgido China en el papel. Es muy interesante, por ejemplo, ver en todos los procesos tecnológicos, como decía Álvaro, está China. O sea, ahorita para lo de Marte, no solamente estuvo Arabia Saudita, no solamente llegó la NASA, sino también llegaron elementos de China. Proyecto chino, y eso en varios sentidos. Entonces yo creo que es muy tajante la realidad. Nosotros, cuando el año pasado, cuando hablábamos de China, uno de los invitados decía, es que tenemos que entender que los tiempos de China son diferentes a los tiempos que se piensa Occidente. O sea, el tránsito de la hegemonía china. Son más lentos, son más rápidos. Tienen más paciencia, era lo que nos querían dar a entender. Es decir, no actúan con la pandemia, cambió todo. Entonces yo quiero decir que en este tanto, digamos, que sigue siendo una consecuencia, como decía Laura al principio, que son más, digamos, las similitudes de la política exterior del gobierno Trump a la de Biden, digamos, a nivel general. Es, digamos, como los objetivos primordiales de la política exterior estadounidense. Y esto lo digamos desde el principio. Cuando uno estudia Estados Unidos, le dicen es que la política exterior de Estados Unidos no varía mucho entre gobierno y gobierno, entre partido y partido, porque tiene como unos intereses muy claros. Pero esto, digamos, quería introducirnos a otra cosa, y es, tanto Álvaro como Laura hablaron del tema de las vacunas y cómo se manejó ese tema de las vacunas, y cómo la posición de Colombia estuvo muy ligada a los intereses de Estados Unidos en torno a con quién negocio, con quién no. Y pues parece un secreto a todos que hay unas dudas sobre cuáles van a ser las consecuencias de la relación Estados Unidos-Colombia en el nuevo gobierno, por 3 factores. Uno, en el sentido de la influencia del gobierno Duque y su relación que ha tenido con Trump. Lo segundo, la consecuencia de las elecciones y el papel que jugó el gobierno y agentes del partido del gobierno en la elección. Y tercero, y el tercer elemento es que las elecciones del 22, cómo van a jugar en eso. Entonces yo quiero que nos cuenten un poquito cómo ven ustedes esa relación entre Estados Unidos y Colombia en el marco del nuevo gobierno. Pues la pregunta no es si van a cambiar totalmente o van a seguir totalmente iguales, porque obviamente ninguna de las dos. La mejor manera de verlo es: Israel va a seguir siendo el principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, pero la relación va a cambiar profundamente. Arabia Saudita es un aliado indispensable de Estados Unidos en el Medio Oriente, en el mundo árabe. Pero la relación, la palabra que ha usado el Departamento de Estado es recalibrar. Lo mismo en Colombia, es un tema de acentos. Así como los factores estructurales de la relación con
Israel y con Arabia Saudita no cambian y son gigantescos. Los pilares de la relación con Colombia tampoco cambian. Básicamente el tema narcotráfico y el tema de Venezuela, y eso no ha cambiado. Y Estados Unidos necesita de Colombia en ese tema. En términos prácticos, inclusive más que Colombia. Lo que pasa es que Colombia lo que tiene es una dependencia psicológica, política de 100 años, brutal. No solamente de las élites, sino de la sociedad. de la sociedad. La gente siente seguridad si le dicen que las relaciones son buenas y profunda inseguridad si le dicen que las relaciones son malas. Pero que va a haber cambios, claro que va a haber, y va a haber cambios sutiles. Esto ya pasó. Sí, vivimos negando el pasado. A Álvaro Uribe le pasó igualito con Obama. Una relación muy estrecha con George Bush. Estuvo, creo que 2 meses antes de elecciones en el rancho, lo condecoraron y cambia el gobierno. Entonces, el afán fue, y a Uribe le cambió todo, porque todo su planteamiento antiterrorista estaba alineado con el planteamiento mundial de Bush. La política exterior de Duque es exclusivamente pro-norteamericana, es alianza total y con el resto de América Latina confrontación. Pues ya vamos en confrontación con el que puede ser el próximo presidente de Ecuador. Lo que pasó con Obama y Uribe fue que Obama le firmó la famosa servilleta con el autógrafo en República Dominicana a Uribe, que él salió mostrando como certificado de que sí tenía buenas relaciones con el nuevo gobierno norteamericano. Y Uribe insistió mucho en la visita a Estados Unidos. Yo creo que ese error no lo va a cometer Duque. Y al final le aceptaron la visita. Y lo que le pasó a Uribe fue tal vez el golpe más grande que ha recibido a su carrera política, que fue que en su cara Obama le dijo que no apoyaba la segunda reelección. Dijo, 2 periodos es suficiente, la gente se cansa. Y Uribe quedó pues muy sorprendido de que le dijera eso en su cara, semejante rechazo a su política. Y el otro tema, la otra cuenta de cobro enorme fue la de los demócratas en el Congreso frenando la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Es cierto que esa no fue la única razón. Había unas razones de política interna electorales que los demócratas no querían, cerca de elecciones, aprobar un Tratado de Libre Comercio. Pero fue usado y se demoró 5 años. Y Uribe no pudo y le tocó a Santos. Entonces, creer que no va a haber payback time, como dicen los gringos, es un poco ingenuo. Y creer que lo que pasó en Florida es insustancial también. Para Biden, como decíamos hace un rato, la pérdida de Miami, la pérdida de Florida fue estructural. Acabó con la leyenda de que los latinos eran prodemócratas. Es una de las grandes batallas políticas que tiene que lograr Biden para poder ganar, realinear a los latinos no mexicanos. Y eso lo saben. Por ejemplo, la congresista que perdió el puesto en la Cámara de Representantes frente a María Elvira Salazar, que dijo en radio públicamente que había ganado gracias al apoyo de Álvaro Uribe, es Dana Shalala, que es una persona cercanísima a los Clinton. Fue secretaria de Salud los 8 años, fue presidente de la Fundación Clinton, es cercanísima a la señora Pelosi. De todas las pérdidas electorales de esta elección, la de mayor jerarquía demócrata fue la de Donna Shalala. Y ella, pues, va a contar la historia clarísima de lo que fue. Además, ese puesto lo recuperaron los republicanos. Antes de ella estaba esta señora, no me acuerdo, la cubana americana, que era triple republicana,
y este avance de los demócratas en Miami había sido muy importante. Entonces, no sabemos por dónde va a venir la cuenta cobro específica, pero la general sí la sabemos. Le va a exigir mayor respeto al proceso de paz, ya le está cobrando el tema de los líderes sociales, respeto a derechos humanos, ese tema se va a crecer mucho, y a pesar de que esta semana se apoyó la postura colombiana frente al narcotráfico, es posible que esa política todavía se cambie un poco y se le pongan ciertas previsiones, no que vayan a rechazar la fumigación, pero sí de pronto ponen un acento mayor en sustitución o cosas de esas. Entonces, la cosa yo creo que es tan fuerte que a veces me atrevo a pensar que Duque se la jugó a endurecer la posición en lo de Cuba, cuando apoyó las medidas de Trump la última semana, antes de salir del poder, como una manera de tener algo para negociar con Biden. Si Biden quisiera volver, que no parece que quiera, pero si quisiera volver a la política de apertura con Cuba, pues no puede hacerlo sin levantar la acusación de que Cuba apoya terroristas, y no puede hacerlo mientras Colombia mantenga la presión del tema del ELN. Entonces ahí tiene una carta a jugar. Y la otra es con Maduro, que aunque toda la política Trump-Duque ha sido más que fracasada, pues Biden no tiene muchas alternativas. Y ahí está el tema electoral de Marco Rubio en Florida, que es decisivo en el tema de Venezuela. Entonces tiene que andar con pies de plomo Biden en ese tema. Laura, ¿a ti qué te merece, digamos, de opinión frente a la relación Colombia-Estados Unidos con Biden? No, yo creo que va a haber, digamos, distintos énfasis, que es claro que el viraje en pro del acuerdo de paz empezó a darse, pero que eso se matiza con posiciones como este apoyo a esta certificación, donde en el documento presentado se apoya la fumigación. Entonces creo que eso se va a ir decantándose, pero lo que sí creo es que queda un poco atrapado Duque en esto, porque el país ya empieza a prepararse para campaña electoral y las bases de Duque están pidiendo más radicalización, y él tiene poco margen de maniobra para permitir esa radicalización frente a Estados Unidos. Entonces creo que queda un poco atrapado Duque en eso. Y hay que ver cómo lo va a manejar. Yo creo que Biden no va a salir a cobrar. Biden, si uno mira, la transcripción de la conversación de la canciller con el secretario de Estado, la primera llamada fue todo Venezuela. Prácticamente no se mencionó el acuerdo de paz. Después el embajador aquí sí ha mandado muchos mensajes en torno al acuerdo de paz, pero después llega la certificación, donde volvemos a la continuidad. Es que, miren, cuando Obama, que había mandado, o sea, el acuerdo de paz es producto también del apoyo estadounidense, estaba Bernie Aronson como enviado especial en La Habana. La posición del gobierno de Obama tampoco era una posición completamente pro sustitución de cultivos. Seguían siendo muy duros en términos de exigencias de reducción de cultivos ilícitos. Le daban al gobierno Santos un poquito más de margen de maniobra, pero no era que hubiesen abandonado por completo la idea de un retorno a la fumigación. Todo lo contrario. Yo creo que si hubiese ganado Hillary Clinton, hubiesen presionado igual por una mano más dura en términos de drogas. Cuando uno habla con los congresistas americanos, incluso los más pro acuerdo de paz, siempre ponen un límite con el tema de las drogas. Dicen, me queda muy complicado salir a hablar en contra de la fumigación. Ese es como una línea, incluso entre los más comprometidos con los derechos humanos aquí, tienen muchísima dificultad para abordar ese tema. Entonces, no, estoy de acuerdo con Álvaro. Creo que va a ser una cuestión de énfasis que se va a dar de a poco,
Pero les quiero decir algo, yo creo que una cosa es la Casa Blanca y otra cosa es el Congreso. Y en el Congreso, todo lo que contaba Álvaro ha creado un malestar tan grande en contra de Colombia, que esta utilización del partido de gobierno para tirar la piedra y esconder la mano va a traer unos enormes costos. Porque recuerden, o sea, el Congreso estadounidense tiene peso en la definición de política exterior en tanto controla el dinero que se reparte. Entonces creo que esto va a tener unas consecuencias grandes para Colombia. Y yo, frente a lo que decía Álvaro de Cuba, yo creo que lo de Cuba, o sea, le dolió tanto a Biden como lo de la intervención en Miami. El tema de que eso haya sido promovido desde acá es algo que también traerá consecuencias. Creo que, para terminar, les diría una cosa. El proyecto de Trump nunca fue un proyecto aislacionista. Sacar tropas de la guerra no es necesariamente un proyecto aislacionista. Trump tenía un proyecto internacional, era un proyecto de unión de las derechas internacionales, era un proyecto que se contraponía al que conocíamos, y creo que en eso se alineó Colombia, hizo esa apuesta con las derechas internacionales. Por eso es que la injerencia de Colombia no se está dando solo en no se dio solo en Estados Unidos, ahora estamos metidos en las elecciones en Ecuador, y tal parece se van a seguir asumiendo costos internacionales. Claro, bueno, ya para ir terminando y darle paso como a las preguntas del público, una pregunta corta para los dos. Con base en lo que han explicado de la influencia que tuvo Uribe, en lo que fue la Florida, todo este resultado, ¿creen ustedes que a las elecciones presidenciales en Colombia habrá una influencia? O sea, hemos analizado en temas de la política, ¿no? Duque, cómo le va en la política, la cosa, ¿no? Glifosato, la paz, derechos humanos. Pero, ¿ustedes ven una influencia directa para las elecciones 2022? Digamos, del Partido Demócrata en las elecciones colombianas. Pues es difícil porque Estados Unidos probó de su propio veneno de lo que es la interferencia de otro país en elecciones, en la parte puramente democrática, pues. Entonces se tienen que cuidar. Y no le preocupa a ninguno de los dos candidatos, o de derecha o de centro. Y la pregunta es con Gustavo Petro. Yo creo que una de las primeras, ya uno podría decir que ha hecho algo de eso, pero uno de los principales movimientos que haría Gustavo Petro, si las encuestas lo empiezan a mover como posible contendor en segunda vuelta, va a ser pacificar ese frente con Estados Unidos. Si algo tiene una persona de la extracción política de Petro es la importancia que eso tiene. Y que la condición sine qua non para que las élites colombianas lo acepten, medio lo acepten, es buenas relaciones con Estados Unidos. Lo que ha hecho México, pues es una prueba de eso. Obviamente es distinto México que nosotros por la cercanía, pero uno podría decir que la relación con Estados Unidos políticamente tiene un peso similar aquí a la que tiene de México, aunque mucho menor en lo económico y en el tema migratorio, pero psicológicamente y políticamente la tiene. Entonces no creo, obviamente el bloque de derecha va a volver al tema castrochavista y a tratar de arrinconar a Petro en ese tema de Maduro. La vez pasada él no se dejó tanto y pues tiene que haber aprendido la lección. Si se vuelve a dejar correr con ese juego, pues sería muy ingenuo, porque sabe que ese es su flanco más débil. Entonces lo que necesita, y ya lo está haciendo, pues pelear con Maduro y llegar a mayores extremos en ese punto. Y como él dice todo el día que se parece a Biden, que su plataforma es muy parecida a la de Biden, pues
lo que muestra es una tendencia a la moderación. Él quiere asimilarse a esas tendencias socialdemócratas o liberales del mundo y va a insistir mucho en eso por oposición a la carta castrochavista. Entonces, no sabemos pues si ya Petro va a ganar en segunda vuelta. Las encuestas dicen que las posibilidades de que gane son muy grandes y toma una posición muy radical. Pues de pronto, pero ahí no hay mucho que hacer además, ¿no? Colombia, por más limitaciones y problemas de corrupción electoral que tiene, pues tiene unas instituciones relativamente independientes. Pues, más o menos. Okay. No sé si Laura, o crees que, o damos paso a las preguntas del público. Yo no creo que Estados Unidos pese en la decisión del votante colombiano. Ok. Andrés, tienes el micrófono apagado. Sí. Ok, qué pena. Bueno, simplemente, digamos, es mirar ya las preguntas. Yo creo que varias temáticas se han tocado, las preguntas que han hecho el público. Precisamente, digamos, hubo una que estaba preguntando cuáles eran los efectos del gobierno de Biden para las elecciones del 22 acá en Colombia. Y esa pues ya la acabamos de responder. Y la otra, hay dos preguntas que son interesantes. La primera de esta es sobre la estrategia de la relación con Venezuela, básicamente. Es esta que veníamos hablando del cerco diplomático de Duque, que tuvo muy pocos efectos. ¿Qué va a cambiar? Álvaro decía que realmente hay muy poco margen de acción en eso, o sea, o más o menos no se puede cambiar esa dinámica y no se sabe hacia dónde por las limitaciones que tiene Biden sobre el 22, sobre las elecciones de mitad de periodo. Y la segunda pregunta es en torno a, bueno, estamos hablando de China, retomando un poco lo de China, la pregunta es si en definitiva China se está posicionando como un actor importante y una potencia en el mundo, ¿cómo va a ser esa transición de poder? Y esto va muy ligado a lo que, a profundizar un poco lo que ya planteaba Laura en su momento sobre la postura de Graham Allison, que plantea que era un conflicto, es un conflicto un poco más hacia qué niveles, en que Álvaro decía un poco en lo tecnológico. La pregunta es profundizar un poco en estos dos sentidos, en la transición y en la política sobre Venezuela. Sobre Venezuela yo simplemente resalto una cosa, es que se nos olvida que el tema de Venezuela tiene una influencia electoral en la política interna. Realmente lo que hizo Trump para ganar esos votos en el sur de la Florida fue pintar a Biden como pro Castro y pro Chávez, y pro Petro y pro Maduro. Entonces, de ese tamaño es el reto para Biden. Si insistiera en volver a la política Obama frente a apertura a Cuba y alivianara en algo la presión a Venezuela, pues pierde esa carta. Electoralmente, mostrarse duro con Cuba y con Venezuela le podría permitir a los demócratas mejorar su posición frente al voto latino de Miami. Y recuperar 150 o 200,000 votos hemos visto que es crítico en las presidenciales, porque Florida es Florida. Y pues además ahí está Trump, y no sabemos si Ivanka Trump va a ser candidata al Senado contra Marco Rubio. El hecho es que esto que parece tan pequeño para Estados Unidos no lo es, porque incide en la política electoral donde más le duele a los demócratas, que es en el sur de la Florida. Te dejo a ti el tema de China, Laura. El tema de China era, bueno, el tema, solo una palabrita sobre Venezuela. Yo creo que, si bien todo lo que dice Álvaro, yo estoy completamente de acuerdo, creo que sí va a haber una búsqueda de abrir algún canal de negociación con Venezuela. Creo que algún tipo de canal van a tratar de abrir, a ver si logran solucionar esto en una manera diferente. O sea, nadie tiene la receta para Venezuela, ¿no? O sea, todo el mundo habla de Venezuela, pero si se supiera cómo hacer, ya se hubiese hecho. O sea, pero lo veo a Biden
como dispuesto a correr riesgos. Quizás es mi wishful thinking. Pero entonces, sobre China, la pregunta era cómo sería. Pues mira, sería más de lo mismo, sería más penetración. La apuesta de la penetración de China empezó hace muchas décadas, pero se concretó con la iniciativa, la Belt and Road Initiative, donde van y básicamente prestan la plata para la construcción de infraestructura en países asiáticos, africanos y hasta latinoamericanos. Ecuador. Exacto. Y eso es parte, digamos, de la penetración china, que queremos, cuanto más quedemos endeudados ante... bueno, les cuento una anécdota. Sri Lanka firmó la construcción de un puerto bajo esta iniciativa y no pudo hacer los pagos de los intereses a tiempo y les tocó negociar una concesión de entrega del puerto por más de 30 años. Básicamente una concesión era lo que negociaban las empresas petroleras en el Medio Oriente en los años 40, que era que básicamente entregaban un pedazo de país a control de una empresa. Eso le pasó a Sri Lanka y ese es el tipo de garrote con el que China se está moviendo. Entonces yo creo que, digamos, el planteamiento de Alison es desde una posición básicamente de choque de regímenes, pero creo que lo que va a haber es una cooptación inevitable de países a través de proyectos económicos y acercamientos cada vez más, o sea, la capitalización de esos proyectos económicos en acercamientos políticos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya por temas de tiempo ya damos por terminado este primer programa de la segunda temporada de Aldea Mundial. Pues de manera sincera, Laura y Álvaro, les quiero agradecer por su espacio, por su opinión, porque yo sé que además hasta ahora ya es terminando el día después de una jornada laboral y yo sé que ustedes siempre tienen una agenda bastante ocupada. Entonces quería agradecerles por su asistencia. Saben que Aldea Mundial también es su casa y les estaremos escribiendo contándoles un poco también de nuestra página, que la sacaremos muy pronto, para que también, si desean en algún momento dar su opinión allí con un pequeño artículo, también será muy bien recibido, ¿vale? Entonces agradecerles a ustedes de verdad, de corazón, por esta compañía tan grata y todas sus opiniones. A ustedes, muy interesante la conversación. No, un gusto volver a reencontrarte, Álvaro. Sí, tenemos que vernos, Laura. Y Andrés y Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Aquí cuenten conmigo. Cuando pueda, aquí vengo a seguir conversando con ustedes y sus seguidores. La Global es un gran nombre. Claro que sí, estamos siguiendo con este proyecto. Quiero nuevamente agradecerles a Álvaro y a Laura, a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias por su compañía, por sus comentarios. Y pues nada, como ya es costumbre en Aldea Mundial, nos vemos dentro de 15 días. Pasamos de los jueves, pasamos a los miércoles. Entonces nos vemos dentro de 15 días a la misma hora, a las 6 p.m., hora de Colombia, en un nuevo capítulo, analizando a profundidad algún tema sobre la vida internacional. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego.